Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me pregunto qué tipo de manía tiene, odio tiene el señor Pedro Baños a, a Estados Unidos. Sí que es cierto, los americanos siempre se han preocupado de ellos y de su hegemonía. ¿Pero acaso no lo haría España si pudiese hacerlo? ¿No lo hicimos en el pasado? No, no es algo fuera de lo normal. Cualquier país del mundo intenta marcar su criterio y ser más rico si es necesario a costa de otros. Lo está intentando China, lo intenta Rusia. Es así. Pero sin embargo, el señor Baños, y no le vamos a llamar con él Baños, porque ese señor ya de militar no tiene nada. El señor Baños tiene un odio, un marcado odio a Estados Unidos y una especie de buen rollito con Putin. Y yo os he dicho muchas veces que la guerra de Ucrania no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido ni por parte de lo que está haciendo Europa, que podéis pensar que impulsada por Estados Unidos. Pero no tiene ningún sentido por parte de lo que está haciendo Putin. No tiene ningún sentido por parte del atacante. Ninguno. Porque Putin no va a lograr, aunque pudiese conquistar Ucrania, no puede dominar tanto terreno. Y Ucrania ya es marcadamente un país que no tiene nada que ver con Rusia. Y ya no lo era antes y ahora, después de la guerra, muchísimo más. Putin ha perdido Ucrania y las zonas anexionadas incluso también puede ser que las pierda. Los prorrusos puede ser que al final dejen de ser prorrusos para ser independientes, independientes de Rusia, independientes de Ucrania. Porque llega un momento que la cosa ya llama mucho la atención. Ahora Putin está haciendo lo que debería de haber hecho al principio, bombardeos continuos a las zonas de infraestructura. Pero eso no lo hizo al principio. Empezó con tropas terrestres, con tanques, sabiendo que en cuanto Europa le diese armas, no tenía nada que hacer. Ni siquiera empleó la aviación de forma masiva. Se decía y se dice que era porque los pilotos rusos no estaban entrenados. Pero hombre, estamos hablando de una potencia enorme, nuclear, marítima, en todos los sentidos. Y ahora resulta que hace un ataque a Ucrania de esa forma. Bien, imaginemos que no era tanta potencia militar. Imaginemos que todo era de oídas. ¿De qué le sirve a Putin estar atacando un país, estar perdiendo hombres, estar perdiendo dinero en maquinaria, si de ese país no va a quitar nada? No va a poder invadirlo. El problema que ha tenido Hitler, que ha tenido Napoleón, es que quisieron invadir demasiado y llega un momento que tú no puedes controlar tanto terreno. No puedes dominar tanto terreno. ¿Qué le pasaba a Francia o le pasó a Inglaterra con las colonias? No puedes dominar tanto terreno, y menos ahora, y menos ahora. Entonces, ¿es Putin un gran emperador que quiere empezar a conquistar el mundo? No. Podemos pensar que puede querer volver a la Unión Soviética, no a la Unión Soviética, a la Rusia de los zares, pero es que lo tiene perdido. Con Ucrania ya lo tiene perdido. Sin embargo, insiste. ¿Por qué insiste? Pues está claro. Porque está generando riqueza a las empresas de armas. Está metido en el bote. Está tan metido en la complicación como pueden estar los americanos, como pueden estar los europeos, que siempre somos el pito del sereno, pero también estamos mandando armas. Y estamos probando nuevas armas que no se han visto realmente en un combate. Estamos viendo el protagonismo de los drones, que no se había visto hasta ahora. Cuidado, drones que utilizan sistemas de radiofrecuencia y de localización por GPS. Tú lo único que tienes que hacer es colocar grandes inhibidores.
se acabó. Y ni ves el GPS, y ni ves la radiofrecuencia, y el dron ya no sabe por dónde seguir, ¿eh? Porque no se puede guiar. Aunque le hayas puesto una programación anterior, que no es el caso porque se visualiza y atacan a zonas en movimiento, por lo tanto está recibiendo una transmisión, seguramente la banda de 2,4. Lo único que tienes es que colocar grandes inhibidores. Cuánto llega el dron a la zona, si se ha pasado aquí en España en los partidos de fútbol. Lo sabéis, que cuando ha habido partidos de fútbol peligrosos, la policía coloca inhibidores. Y colocan incluso, hay pájaros entrenados para atacar al dron. O sea, es muy llamativo. Una guerra un poco rarita, ¿no? Es bastante rarita. Los servicios de la KGB antigua, ¿no?, que llegaban a envenenar a políticos, y sin embargo atacaron a Ucrania en vez de envenenar a Zelensky, con lo fácil que era. Es que hay algo que rechina, ¿verdad? A mí me rechina, a mí me llama la atención que Rusia siga una guerra que tiene perdida, aunque gane, aunque logre dominar el territorio, la tiene perdida. La tiene perdida porque no va a poder controlar un área como es Ucrania. Ya no lo puede controlar. Entonces la tiene perdida. Sin embargo, sigue en esa guerra. ¿Por qué? Porque está generando una serie de dinero y una serie de incertidumbre y muertes de personas, emigración, porque sabéis que muchos ucranianos, que para muchos países de Europa son gente interesante que venga a vivir. Muchos ucranianos ya han cambiado su residencia y muchos no van a regresar a Ucrania. Muchos se van a quedar en España, se van a quedar en Italia, se van a quedar en Francia. Lo que eso significa, los ucranianos son unos inmigrantes o unos extranjeros cuyas costumbres son bastante parecidas a las europeas. No son lo mismo que la inmigración africana. La asiática, no. Recordar esto, Recordar esto, que a muchos países esa inmigración ucraniana les interesa. Son familias que tienen muchos miembros. Que sí, que no es la religión católica, pero es cristiana. Ojo, Ojo, porque a muchos países acoger esos inmigrantes les viene bien. Por eso ellos no han dicho que no a acoger esa inmigración. Entonces, en esta guerra hay muchos intereses. Hay muchísimos intereses. Y Putin y las empresas de Putin tienen intereses. Ahora, que venga el señor Baños, coronel Baños, y que te diga, por ejemplo, como dice en el último vídeo de la reunión secreta, ¿qué fue lo que dijo? Porque es que este hombre se lía más. Que hacer explotar el gasoducto a Putin no le interesaba, como echando la culpa a los americanos. Ya sabéis que yo no voy a decir que lo ha explotado, no. Pero que a Putin no le interesaba porque él tenía la espita y podía cortarlo. Con el Baño se está diciendo una mentirijilla. Y él sabe que es una mentirijilla. ¿Por qué? Porque la empresa Gazprom tenía un compromiso de suministro de gas a Alemania. Tiene un contrato firmado, amigos míos, firmó un contrato. Entonces, si Gazprom no abre la espita, hay un incumplimiento de contrato y Alemania podría ejecutar la indemnización que está fijada en ese contrato. Por lo tanto, Putin no podía mantener la espita cerrada porque le venía una penalización por incumplimiento. Pero al reventar el gasoducto, Putin ya no tiene que mandar gas y no puede meterle penalización porque es un caso de fuerza mayor. No puede mandar gas porque no está viable el gasoducto. Por lo tanto, no hay penalización. Logra dejar a Alemania sin gas
y no tiene penalización económica ni ahora ni en el futuro. En el futuro, cuando esto en algún momento se arregle, Alemania le podría exigir daños y perjuicios por no haber suministrado el gas. Ah, pero va el señor Baños, siendo coronel de logística, y te dice que Putin no tenía nada que perder, que podía cerrar la espita. Que total, joder, de verdad. Igual que dice, ¿sabéis lo que pasó con la cadena esta de hamburguesas, no? Que ha abierto con otro nombre. Bueno, se la ha vendido a un ruso que ha comprado todos los locales que tenía y, y las ha abierto con otro nombre, sí, aprovechando toda la infraestructura y seguramente haciendo la misma hamburguesa, pero eso lo puede hacer cualquiera, lo ha hecho China con Colacao. O sea, no sé si sabéis que China, uno de los jefes de Colacao, creó una marca china que le hacía competencia, sabía igual que el Colacao. Y como el gobierno chino protege a sus empresas, Colacao se quedó con que era lo mismo, era igual. Y entonces tuvo que hacer un acuerdo con ese chino para vender el Colacao dándole una comisión. Y que Colacao exista como marca en China. ¿Sabéis por qué en China no puedes vender nada si no te asocias con una empresa china? Aquí en España no. Aquí en España llega el chino por los cojones y ya la ¡pumba! Se acabó. Pero en España no, en China no. Entonces, claro, aquí el tema es, ¿yo puedo desembarcar en China? Sí, puedo desembarcar en China, pero el chino me puede copiar lo que yo tengo y hacerlo más para el mercado chino. Primero tengo que hacer realmente americanizar a China para que quieran ir pues a lo que es Burger King o McDonald's, que son comida tipo americana, ¿no? Realmente hamburgueserías ya teníamos en España, ¿verdad? Pero estas grandes cadenas que acortan los precios, que dan el merchandising con los acuerdos, eso no lo va a tener la empresa rusa. Eso lo tenía McDonald's y Burger King porque vienen de Estados Unidos. Claro, es acojonante cómo, fijaos, como Baños actúa con mala fe en el último vídeo con la reunión secreta, actúa con mala fe. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo que ha hecho la cadena americana es lo que ha hecho Zara. Zara ha cerrado sus tiendas y ante la pérdida, porque estaba teniendo unas pérdidas enormes porque no las habría, se las ha vendido, ha soltado todo a un empresario textil ruso. No va a abrir como Zara. No va a abrir como Zara. Eso no quiere decir que Zara no le pueda vender sus prendas, pero Zara, las marcas del grupo Inditex en Rusia no van a abrir con ese nombre. Va a abrir un empresario ruso que se ha quedado con todos los terrenos y con todos los locales, digamos, y con toda la infraestructura, toda la logística que tenía el grupo Inditex en Rusia. No abrir. ¿Y por qué el coronel Baños no lo dice? No habla de Zara. Porque al coronel Baños le interesa atacar la empresa americana. No le interesa atacar a la empresa española. Solo jodería que Baños empieza a atacar ahora al grupo Inditex de Amancio Ortega. Solo jodería. Porque automáticamente los que le apoyan se pondrían en contra de él. Y Baños lo sabe. No va a ir ahora de rojo comunista atacando a Inditex como hace Podemos. No. Baños no es tonto. A ver, un poco sí, pero no tanto. Recordad que cuando tú ves que Baños se reúne con Rubén Gisbert, ya sabes que ahí hay un problema. Porque es incompatible. Es incompatible. O sea, Rubén Gisbert es suficientemente, deteriorado mental como para que una persona que tenga un poquito de, no sé, de relevancia, vaya a hacer un vídeo con ese señor, ¿no? Yo creo que cualquiera os daréis cuenta. ¿Qué pasa? Que Baños ha sido censurado de la televisión, de las televisiones del régimen. Entonces ahora Baños no tiene nada que perder.
y se apunta a lo que sea. Lo lleva Iker y ninguno más. Pero Baños era el típico comentarista de los programas de la mañana. Y ahora lo lleva Iker, y cuando lo pilla el almirante Garat, deja a Baños por los suelos. Lo deja porque, claro, es un buen almirante, ya retirado, que tiene los subalternos de él, lo aprecian de maravilla, es un magnífico militar, es una magnífica persona, mientras que Baños ya va a intendencia, ya la cosa como es, y no tiene detrás oficiales u oficiales, cabos, que aprecien el mando de Baños, mientras que el almirante Garat sí. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, pues es sencillo, porque seguimos teniendo un gobierno social comunista en España, una oposición que no sirve para nada. Yo recuerdo, yo no sé si lo hice en este canal, pero si no, ya os lo digo, que he llegado a conocer al señor Feijóo y bueno, no, no, no. A ver, no es un mal gestor, no. Los hay peores, pero político, no, no es un político. No es un político que tenga, que valga. No es un político que se pueda defender en un debate. No es un político que pueda incluso defender su gestión. Porque es más un tecnócrata. Su ideología tampoco es una ideología marcada. Él se mueve un poco un poco por lo que le conviene. Por ejemplo, en Galicia, el anterior consejero de Sanidad, consellero, como le llaman, el anterior consejero de Sanidad, el señor Almuña, que es médico, que ha pasado ahora a presidir el puerto de Vigo, la autoridad portuaria, estaba cansado de las órdenes que le daba Feijóo, porque eran órdenes contra el COVID, porque había que abrir el ocio nocturno, habría que abrirlo por cojones. Y me imagino que todos sabréis por qué, ¿no? El yate, estas cosas, y donde hay una especie de macrodiscotecas en la zona de Pontevedra. Entonces había que abrir el ocio nocturno, que tenían que facturar. Sabéis de lo que hablo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que al consejero de Sanidad lo que le preocupaba era la salud de los gallegos. Y muchísimo además. Porque además era muy temido, como médico, era muy temido por los otros médicos. Por médicos que te dicen que recibieron a 50 y han tardado en despachar los 50 3 minutos, ¿sabes? Y entonces, como conocía un poco las tripas de Sanidad y sabía, porque fue el que empezó con el tema de los PCRs en los parkings, copiando a otros países como China, como Corea. Eso lo empezó a hacer Almuña en Galicia. Un buen gestor. Para mí sí que es un buen gestor de sanidad. Y sí que he tenido la oportunidad, no de hablar con él directamente, pero hablar con cargos que él tenía, y todos han hablado maravillas de él, ¿no? Maravillas. Entonces, bueno, no tenemos una oposición real. No tenemos, a ver, por mucho que alguno que me pueda escuchar aplauda a Vox, ya ves lo que le está pasando a Vox, ¿no? A Vox le está pasando lo mismo que a la naranjita mecánica. Se le empiezan a desmembrar sus partes, porque ahí está Abascal, que es el ideal. El ideario de Vox es Abascal. El matrimonio Espinosa de los Monteros no tiene ningún ideario, ya lo sabéis. Son liberales, totalmente. La que tenía ideología y fuerza era Macarena Olona, y rápidamente
se han librado de ella. Y Smith, bueno, Smith es que de verdad la han puesto para el tema de alcalde de Madrid para lograr algunos votos, pero Smith no. A ver, para mí no está bien. No está bien, porque yo vuelvo a repetir, el señor Ortega Smith se fue a Italia porque es una práctica que hacen los militares contagiarse de la COVID para que cuando llegasen los momentos jodidos, él ya estar inmunizado. Porque le decían, claro, se decía al momento que era como una gripe, que lo pasabas y ya quedabas inmunizado. Entonces, como no había vacuna, pues él fue para allí sabiendo que aquí los hospitales le podían dar en ese momento cobertura porque no estábamos saturados. Después ya no. Y se fue y lo trajo. Y se fue y lo trajo. Y yo estoy casi seguro que hizo... Eso se hace en los grupos especiales. Si no hay vacuna, pasas la enfermedad. La pasas jodido, pero con tratamiento médico, con control médico. Y de esta forma, cuando vas al país donde te puedes contagiar, no te contagias porque ya la has pasado antes. Y tienes anticuerpos. Eso se hacía. Y se sigue haciendo en muchos grupos especiales. Y en muchas tripulaciones de submarinos que no vuelven a salir nunca en meses, incluso en años. No salen nada más que para avituallamiento un poco y ya está. Porque son atómicos y no necesitan recargar combustible. Entonces, claro, ahí dentro tienes un pequeño hospital, pero si es alguna enfermedad tipo virus y tal, no, bueno, no lo paran. Por lo tanto, esa gente ya va con todas las vacunas y va inmunizada para que ese submarino no se quede abajo ahora con, por ejemplo, con la COVID, un disparo de la COVID contra la tripulación. La cogen antes, cogen las enfermedades antes y te generan anticuerpos. Y él fue convencido. Para mí, a ver, muchos podéis pensar que estoy divagando. Efectivamente, estoy divagando un poco, pero para mí lo que hizo no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido. Pero bueno, que vos no es nada más. O sea, buscar a ver qué encontráis. Y veréis que no encontráis nada más. No tiene un activo. Igual que el PP con Feijóo no tiene un activo. Era mucho más activo Casado. Porque Casado era un chaval joven que podía coger poder en el partido. Aunque vosotros penséis ahora que no. Casado, cuando era portavoz del Partido Popular, tenía mucha potencia. Porque él estaba libre en ese cargo. Al ser presidente del Partido Popular, sabía que le venía, uno era Feijóo y otro Ayuso. Por lo tanto, estaba acojonado. Y ante el acojonamiento y coger de segundo al que cogió, se le fue todo para abajo. Pero tenía mucho por aprender y mucho por coger. Eso le pasó a José María Aznar. José María Aznar no era nadie. Y cuando llegó al presidente, el control que hacía en el partido era férreo. Se decía que llegaba al Consejo de Ministros y empezaba dando puñetazos cuando no era nada. Pues eso le pasaría a Casado. En el caso de Feijóo no es lo mismo. Feijóo ya viene con un pasado de presidente en un gobierno autonómico, con no un ideario de derechas, que bien, que en este momento lo que hay que captar es a la gente de centro, que es a la que te puede traer el voto, centro, centro derecha, centro izquierda, con una persona que no tenga un cariz marcado de derechas, pero es que al señor Feijóo es que le falta cualquier tipo de cariz. Es que está demostrando que se pierde en todos los sitios. Que yo lo dije muchas veces, gana en Galicia porque los otros son totalmente tontos. Entonces, entre muchos tontos, el menos tonto es Feijóo, claro. Igual que en Vigo, lo que le presentan no es una oposición real. Si el alcalde de Vigo lo hace un poquito bien, no lo van a desbancar nunca. Ahora, eso no significa que el alcalde de Vigo sea un tío espabilado. Ya con lo de las luces de Navidad, lo que están montando muchos vecinos, ya os lo dicen, ¿no? Este cachondeo que hace deja, los gallegos están muy avergonzados de las formas y las maneras del alcalde de Vigo. Igual que otro que también se lleva la palma y seguramente estará gestionando bien. Ahora sale menos seguido, pues es el alcalde de Orense, ¿no? Otro que venía a hacer la justicia y tal, pero después se ha perdido en los plenos y ha perdido totalmente. Porque hay una cosa, cuando tienes una ciudad importante, hay una cosa que tienes que mantener.
y es la presencia. Tú puedes en los plenos decir lo que quieras, porque es la oposición y bueno, pero después tienes que pre presentar la imagen de tu ciudad, ¿no? Y el alcalde de Vigo, ¿qué queréis que os diga? Esto es como la alcaldesa de Barcelona. Yo lo siento mucho. Pero a mí esa señora, cuando va a representar a Barcelona, yo es que la veo. Y eso que se ha mejorado, ¿eh? Porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo que era esa mujer al principio, lo que es ahora. Uf, lo que hace la pasta. No tiene nada que ver. Pero, claro, tú tienes que llegar y representar a una ciudad, a una comunidad autónoma y tener un poquito de presencia, ¿no? Un poquito de presencia, que es precisamente algo que yo siempre alabo del rey, ¿no? De Felipe. Tiene presencia. O sea, lo podemos mandar a cualquier sitio que va a llegar. Y cuando se diga, llega el rey de España, ahí llega una persona con presencia. O vosotros habéis visto cuando llega ahora el presidente de los Estados Unidos, la presencia que tiene ese señor. Pero por favor, y ya no voy a decir Trump era un payasete. Trump era un payasete, pero cuando llegaba tenía más presencia que Biden. No tiene presencia. Igual que el presidente el primer ministro alemán no tiene nada que ver con Angela Merkel. Es una mujer que tenía presencia. Igual que la tenía Margaret Thatcher, o la tenía Winston Churchill. Son personas que tienen presencia. Que sí que tiene, fijaos, sí que ha adquirido Macron. Sí que ha adquirido Macron. Macron ha adquirido presencia. Cuando él llega a los sitios, tiene... ¿Qué es lo que ha perdido Inglaterra? Ahora Inglaterra no tiene presencia. Veremos si este primer ministro de origen indio le da. Pero Inglaterra ha perdido presencia con sus políticos. No transmite respeto. Y eso es muy importante. Ahora Italia, pues que tiene a esta mujer vinculada a la ultraderecha, que bueno, ya veis que no ha sido lo que decían que iba a ser, está cogiendo inmigrantes, pues veremos si esta mujer empieza a marcar el ritmo. Cuidado que es una coalición donde tiene a Berlusconi, que... Entonces quizás esta mujer no pueda marcar el ritmo, no pueda poner realmente, pero a lo mejor sí que tiene presencia, la misma presencia que tiene Putin. Putin es una persona que tiene presencia. Es una persona que transmite. Pero hay otros políticos que tú los ves y... Esto es como el presidente de Canadá, ¿no? Cuando va con su novio. Pues, ¿qué queréis que os diga? Entonces, en muchos países ves que hay políticos que tienen presencia. Incluso el presidente de México, con toda la crítica que se le puede hacer, pues es un político que tiene presencia. Es un político que, bueno, está ahí representando a México. Entonces, hay otros políticos que tienen carisma, que tienen presencia, que están haciéndose valer. ¿Alguien sabe quién es el primer ministro de Japón? ¿Lo sabéis? No. Pero sin embargo, todos reconoceréis al presidente chino, ¿verdad? No es solamente porque el país sea China, Japón es una gran potencia, pero no tiene presencia. No tiene presencia. Quizás tenga más presencia Corea, la Corea comunista, el hijo del hijo del hijo, más presencia que países mucho más ricos. Porque tenemos unos políticos mediocres. Tenemos unos políticos que no pueden liderar nada. No son líderes. No han llegado ahí a su cargo por ser líderes. Claro, de ahí que el que tiene más presencia de toda Europa, aparte de Macron, sea Pedro Sánchez. Claro, le llaman Pedro el Guapo,
que tiene presencia. A ver, que en España no, pero para el resto de europeos sí. Es que compararlo con el resto de gente con la que está en Europa, joder. Si es que no, yo no puedo ver a Pedro Sánchez, lo peor. Pero tiene... Vosotros imaginaos que mandamos a Pablo Iglesias. Joder, la que se podía montar. Imaginaos a Yolanda Díaz, ¿eh? Reunida ahí. ¡Fu! Para cagarse. Para cagarse. Entonces, claro, dentro de los líderes europeos, pues Pedro Sánchez tiene un poquito más de presencia que los otros, que no los conoce nadie y que no están haciendo nada para que se les conozca. No hacen nada. No están liderando nada. No están realmente haciendo nada. Tenemos una Europa que está desaparecida. Y ahora con el caso de corrupción, creo que la gente va a saber más de la socialdemócrata corrupta, de esta mujer a la que el marido, tal, o la pareja, más que del resto de los políticos europeos. Y bueno, me he ido un poco del tema, que era del coronel Baños, pero es que todo esto va vinculado, porque el tema de la guerra de Ucrania con Putin es precisamente porque Europa no tiene presencia. No tenemos unos líderes, un líder que le diga a Putin, aquí se acabó. Y que se lo diga a Estados Unidos también. Entonces, claro, así nos va. Y la ciudadanía española, pues ahora que el día dentro de unos días, pues puede ser que se apruebe la ley trans. Que yo ya digo, seguramente os encontraréis que a lo mejor el día 24-25 me registro como mujer. Eso sí, voy a ser una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, pero lesbiana. No es cachondeo, esto es en serio, no creáis. Si alguien es... No, porque después seguramente me presentaré una oposición en la que baje la nota de corte para las mujeres y entonces pueda entrar. Que uno tiene que buscarse las alubias. Y como mi canal no está monetizado, tampoco tengo los suficientes suscriptores. Por cierto, os suscribís, coño, darle al botón suscribir que no os cuesta nada. Joder, darle un like al vídeo. Pero suscribirse al canal y activar la campanita, coño. Es que parece que os cobran. Que después pagáis 5 euros una conexión para ver un poco más de la mierda de los realities de Telecinco. Que aquí solo tenéis que suscribiros, que no os cobran nada. De verdad. Si os cobran algo, me pasáis la factura, os lo devuelvo. No os cobran nada por estar suscrito al canal. De verdad, verdadera. De verdad que nos cobran, ¿eh? En los otros no lo sé. Algunos piden dinero. Yo no. Yo no voy a pedir dinero. ¿Vale? Venga, un saludo a todas, a todos, a todes y todis y tudus o tudus, ¿eh? Que después Irene Montero se enfada y se me pone a llorar en el Congreso y dice que le estamos haciendo violencia machista y violencia de género sobre ella. Joder, la cantidad de presos que están saliendo. Violencia de género, se me enfada y se monta el Cristo, ¿vale? Venga. A ver si en algún momento esto cambia, porque yo... De verdad que queda la invasión de los extraterrestres, ¿eh? Yo la espero para cualquier momento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el canal Verdad Verdadera. O Impertinencia y Verdad. Un saludo.